¿Qué películas navideñas ver o no ver en esta temporada? El crítico Gerardo Gil está aquí para decirnos todo, ¿no? Hay que prepararse. Todo y más. Tlalpujahua, la capital de la esfera, la visitaremos esta noche para saber cómo se hacen estos adornos navideños. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22. Laura Barrera, qué gusto saludarte. Bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Mucha información que compartir y además hoy con una efeméride muy importante. Ya lo creo, porque hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante. La ONU señala que el año pasado se registraron niveles récord de desplazamientos internos y se incrementaron las necesidades de nuevas y crisis en curso que están actualmente. El siglo XXI en el mundo estará marcado por las migraciones masivas, revela el doctor Carlos Martínez Assad, sociólogo, investigador y experto en las migraciones a México. Siempre se dijo que el siglo de las migraciones era el siglo XX porque habían salido millones de personas de sus lugares de origen. Claro. Pero nadie imaginó que el siglo XXI lo iba a superar, porque en lo que va de este siglo se ha desplazado el mismo número de personas que se desplazó durante todo el siglo pasado. O sea que en 20 años tenemos alrededor de 200 millones de personas que han salido en este siglo, que viven fuera de sus países, de sus hogares. Un botón de muestra es que en la primera mitad de este año 2024 se reportó un aumento del 123% de migrantes irregulares circulando en nuestro país, lo que representa casi el triple del mismo periodo de 2023, según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 200.289 registrados, lo que implica un aumento del 215% y más de 1 de cada 4 del total de la migración irregular de 2024, es decir, el 29%. Pero las migraciones internas son también impresionantes, ¿no? Y México tiene de las dos, porque tiene el mayor número de migrantes en el mundo. Todos los que viven en Estados Unidos, que se cuentan por millones, es una cifra que no alcanza ningún otro país, pero hay países como Venezuela que de pronto, de un año a otro, han expulsado a 7 millones de personas, y entonces ahí sí hay que meter las alertas y, ¿qué es lo que está sucediendo, no? En estas condiciones, según el doctor Martínez Assad, urgen políticas más claras y definidas de apoyo a estos grupos vulnerables en México. Este es el contexto del Día Internacional del Migrante en nuestro país, mientras crece la presión de Washington hacia México ante las posibles deportaciones masivas de migrantes anunciadas por Donald Trump a partir del 20 de enero del 2025. Noticias 22, Grete Luengas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se sumó a la conmemoración del Día del Migrante. Además de rendirles un homenaje, enfatizó la necesidad de atender las causas de la migración de una manera humana y efectiva. De donde soy, no nos rajamos, cualquier tierra la trabajamos. México se escribe con M de migrante, y para recordarlo, hoy por la mañana en Palacio Nacional, la presidenta de México presentó el nuevo himno migrante que realizó el colectivo Legado Grandeza. Lo realizamos, gran paisano, hermano, amigo, soy mexicano. Esta es una dedicatoria con orgullo, con amor, con con todo el corazón para todas y todos los hermanos migrantes mexicanos que están en todos lados del mundo, pero particularmente en los Estados Unidos de América. En la ejecución de esta pieza participaron 18 cantautores, músicos e instrumentistas de Tijuana, Nezahualcóyotl, Durango, Apodaca y Arkansas, Estados Unidos. No se me olvida, y aunque de este lado me trajo la vida, siempre para Adela como Pancho Villa. Decidimos hacer este himno como homenaje a las y los migrantes
y decirles que estamos con ustedes y que también ustedes son parte de la historia de México. Con ello decirle al mundo que si tiene a un lado a alguien que lleva una gota de sangre mexicana, sepa que tiene un aliado, que tiene un amigo, que tiene un hermano, porque así somos los mexicanos. Este himno yo lo canto por mis abuelos que sacrificaron mucho para sus hijos y para sus nietos, para un futuro mejor. Este himno lo canto yo por mi madre que luchaba muchísimo para poner la comida en la mesa, por mis mexicoamericanos que lamentablemente no han tenido la oportunidad de visitar a sus raíces. Aunque no fuimos nacidos en esta tierra, tenemos sangre mexicana por dentro y eso nadie nos los puede quitar. Y gracias a nuestros padres migrantes, a nuestra familia migrantes, estamos en donde estamos y siempre vamos a estar orgullosos de ser mexicanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el himno es un regalo a los mexicanos en el exterior, y es que, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos para el 2022, la diáspora mexicana representaba el segundo grupo de inmigrantes más grande en ese país, con un total de 38.787.000 connacionales. De esta cifra, 28.148.000 corresponden a mexicanos que radican en esa nación y 10.638.000 nacieron en Estados Unidos, pero citaron a México como su lugar de ascendencia. Para Noticias 22, Alberto Aranda. Rompemos la malla que separa tierras y nacimos con legado de grandeza. Bueno, están músicos mexicanos y mexicoamericanos que participan en este himno que rinde tributo a una actividad que requiere, además de mucha necesidad, mucho valor para poder irse a otro país en esas condiciones. Si bien la ONU estima que en la última década alrededor de 70,000 migrantes han muerto o desaparecido a lo largo de las rutas terrestres y marítimas. Hay inclusive quienes al regresar a su tierra encuentran pueblos vacíos, y es en homenaje a estas ausencias que nace la instalación de la que les platicamos a continuación. Alejandro Santiago vivió en Europa por 4 años y en Estados Unidos hizo varias residencias. Al regresar a México visitó Teocomulco de Marcos Pérez en Oaxaca para visitar a sus amigos y familia. Pero llegó y con la mala noticia de que todos sus amigos, sus abuelos, sus tíos, ya no estaban en Estados Unidos. Fue a visitar, bueno, contaba él, ¿no?, que había ido a visitar a uno de sus primos con el que jugaba canicas, y resulta que en New Jersey. Luego fue a visitar a su tía y resulta que su primo se la llevó a Pensilvania. Entonces, pues fue ahí donde se dio cuenta que pues se había ido a un pueblo pues casi fantasma. A partir de esa experiencia es que comenzó a investigar sobre el fenómeno de la migración para realizar una obra monumental y reflejar esta situación. Es así como surgió, después de 7 años, la instalación 2501 Migrantes. Él hablaba de hacerle un homenaje a la gente que pues no logró cruzar, ¿no?, que se quedaron en el desierto, se quedaron en el intento. El homenaje también a las personas que están allá y mantienen la economía de sus familias en México, ¿no? Y que el arte, proponía que el arte se volviera como un detonador a una reflexión. 2501 Migrantes se ha presentado en Estados Unidos, Italia y la Ciudad de México, así como en el Foro de las Culturas en el 2007 y el G20 en el 2012. Actualmente se presenta en el Parque Primavera en la ciudad de Oaxaca. Cuando hay gente en el parque, pues el proyecto o la pieza se magnifica porque la gente se
se meten dentro de las piezas y ya no son 2.500, son más. Pero es muy humano el espacio y siento que es el punto exacto donde deben de estar las piezas. 2.501 migrantes permanecerá 4 años en el Jardín Primavera. Posteriormente la familia evaluará si continúa ahí. Mientras, se continúa con el proyecto de crear un museo de arte contemporáneo con el acervo que dejó Alejandro Santiago y que se localizaría en Santiago, Suchilquitongo, Oaxaca. Noticias 22, Alberto Aranda. La diáspora, las migraciones tan antiguas como el mismo ser humano, desde el origen de las civilizaciones, se ha buscado, por diversas razones, distintos lugares. A veces era para sembrar, a veces para conquistar otros lugares, para tener mejor calidad de vida, o Laura, para huir de situaciones tan lamentables como puede ser una guerra. Efectivamente, y bueno, pues ahí está el Día del Migrante, muy especialmente dedicado a los migrantes mexicanos, sobre todo ante las declaraciones del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las amenazas de deportaciones masivas, sobre todo la división de familias, que ha dicho que no lo va a hacer, va a mandar a todas completas de regreso, lo cual pues tampoco es una solución humanitariamente viable o aceptable. Y bueno, les comentamos otros temas, ¿no? Sí, ayer ya anticipábamos la fiesta que comenzó en el corazón de la Ciudad de México. Vamos a echar un vistazo a lo que podemos encontrar en esta gran verbena. El espíritu navideño ya se siente en el corazón de la Ciudad de México. Anoche asistimos al encendido del alumbrado de temporada en el Zócalo capitalino y al inicio de actividades de la verbena navideña, un festival gratuito y familiar que luego de 3 ediciones se ha consolidado como una alternativa cultural y recreativa que invita a toda la población a celebrar las fiestas decembrinas y de paso sacar provecho a las vacaciones de invierno. A mí me ha gustado mucho lo que son los adornos navideños, o sea, están espectaculares y muy bien. Exacto, los arreglos, los adornos, yo creo que es algo muy padre, muy bonito. Bueno, veníamos de compras y a ver pues, la luminaria del Zócalo y se ve muy bonita. No, pues me parece muy bien que haya estos eventos. Esperemos que pues vaya mejorando el país y continuemos así. Además del tradicional alumbrado decorativo que engalana las fachadas de los edificios de gobierno y mercaderes, este año se han instalado 2 centenares de piñatas adornadas con luces LED, 3 árboles navideños monumentales de 10, 12 y 14 metros de altura y 3 túneles de luz con nieve artificial pensados como escenarios fotográficos. Así también, como ha sucedido en ediciones anteriores, se ha puesto en marcha un bazar de artesanías con alrededor de 120 expositores de toda la República. Todo lo anterior viene acompañado por un programa artístico que contempla la realización de 16 funciones de pastorelas y la participación de más de 50 artistas y grupos musicales de diversos géneros, entre los que destacan Regina Orozco, Héctor Infanzón y los Cadetes de Linares. A mí sí me gustó mucho, le echaron muchas ganas, pusieron árboles, lo que no hicieron el año pasado, sí pusieron más decoraciones en unos edificios y también veo que sí le echaron muchas ganas a esto. Ver todo esto para nosotros es bastante cálido porque se siente un espíritu navideño como debería ser en todos los países y con todas las personas. La verbena navideña 2024 terminará el sábado 30 de diciembre. Durante estos días, con excepción del miércoles 25 de diciembre, el acceso será totalmente gratuito en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. En el sitio web que aparece en pantalla podrá consultar horarios y demás detalles del programa artístico. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Recuerden los conciertos, ahí está la página para que consulten la cartelera y celebrar además con música estas fiestas. Vamos a la pausa, regresamos. Aquí está ya Gerardo Gil en el estudio. Con la Navidad, los cascanueces, los arbolitos, la colación,
también llega una serie de títulos clásicos y recientes que hacen alusión a estas fechas. Qué bueno que no me gustan ni las comedias románticas ni la Navidad. Entonces, estamos en un dilema. Para platicar de esto, nos acompaña en el estudio el crítico de cine y querido amigo de Canal 22, Gerardo Gil. Bienvenido, Laura. Vamos contigo. Gerardo, qué gusto que estés por acá de nuevo en tu casa para platicar de algo que mucha gente se estará preguntando. Bueno, pues en esta temporada nos ponen por ahí una cantidad de películas que de pronto son bastante terroríficas, que no me parecen muy recomendables, pero hay algunas otras que tienen cierto, que han ido envejeciendo de una manera un poquito más digna. ¿Cuáles serían esas películas que valdría la pena comentar, ver o no ver quizá, pero tener en cuenta como película? Hay algunas por ahí que son hasta películas de culto de las que vas a mencionar, Gerardo. Sí, totalmente. Antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero gusto estar aquí en el canal viendo a los amigos y de repente tendríamos que analizar qué es lo clásico, ¿no? ¿Qué convierte a una película como lo clásico? Yo creo que la memoria que uno tenga con relación a la relación que nosotros tengamos con esa película, ¿no? Pero también si hay títulos que no se pueden eludir, por ejemplo, Qué bello es vivir. Claro, es una película absolutamente clásica de Frank Capra y que fíjate que tiene sus lecturitas, ¿no? Sí. O sea, de repente Capra es un director que es muy difícil meterlo en una sola línea, incluso política, porque algunos decían que tenía un pensamiento liberal, otros que era mucho más conservador, pero lo que sí es un hecho con el cine de Capra y que eso está presente con Qué bello es vivir, es que era un cine en el que el protagonista era el personaje del pueblo. Es decir, en la cinematografía y en la narrativa de Capra siempre va a estar presente el hombre desposeído que se va a enfrentar al infortunio y que al final del día logra salir adelante, pero gracias a la gente que lo rodea. Y yo creo que esta es la obra más importante justo de Frank Capra. Vemos a un James Stewart realmente en su momento y que la película es absolutamente heredera de Dickens, o sea, la película es dickeniana. El cuento de Navidad está basada, no es exactamente el cuento, pero por ahí viene, ¿no? Así es, y tal vez la diferencia sería en que el personaje protagonista, pues sí es un desposeído en los términos de lo que va a enfrentar, o sea, es un desposeído en los términos de la adversidad a través de él y cómo va a superar esta adversidad, pero no lo es en cuanto a que es un personaje que tiene recursos, digamos, económicos. O sea, en esta parte sí sale un poco de lo que puede ser Dickens y sería como el primer clásico, que este sí es un clásico de clásicos, ¿no? De clásicos. Y bueno, por lo que decías, me parece muy interesante en esto, en el contexto del cine de Capra, que por algo fue perseguido en la época del macartismo, por estas tendencias que, bueno, también tienen que ver mucho con las historias de Dickens, de fijarse en los desposeídos que pudieran ser tendencias de izquierda, como se consideraba en aquel momento, en el que todo tinte que pudiera indicar hacia el comunismo, pues era completamente censurado. Todo era sospechoso, ¿no? Porque realmente aquí, si nosotros podemos analizar, digamos, en una sola línea, que es muy complejo, Capra, de repente a este cine, va a ser un director que va a encajar a sus personajes en el infortunio a través del todo, o sea, tal vez del poder, pero lo que lo va a sacar adelante es el individuo. Es el individuo que está al lado de él, más allá después de la historia del ángel que tiene sus alas y todo esto, y eso está presente en Caballeros sin Espada, por ejemplo. Es la gran narrativa de Capra, el hombre, o bueno, la persona, pues. El ser humano, ¿no? Para ser más correcto. A ver, tenemos aquí otros para irnos yendo con la lista que nos compartiste. Una verdadera película bizarra que es Santa Claus de René Cardona de 1959. Que, bueno, ¿sabes qué? A ver, tú me dices, a ver si no estoy muy equivocada, pero tiene ciertos tintes que tienen que ver con la pastorela, se me figura, porque hay un antagonista, hay el demonio que quiere echar a perder las cosas y que interviene en las buenas acciones de Santa Claus, ¿no? Sí, totalmente. Es la clásica historia de la pastorela, el diablito de repente que va a entorpecer el festejo y la alegría de la Navidad, pero también es una película tremendamente bizarra y ahorita hace un momento lo comentábamos, ¿no? Por ejemplo, al final los niños malos o los que son ahí como los niños que hacen travesuras y que no se dejan seducir por las bondades de ese Santa Claus clásico del cine mexicano, van a acabar peleándose y
y bueno, vamos a saber que ellos pues están completamente equivocados. Hay una redención en torno al discurso de la familia. Por supuesto que la película, yo creo que ya está en el marco de una crisis del cine mexicano, no habría que decirlo, Claro, sí. pero también es una película que se tiene que ver con muchísima inocencia, es decir, es una película que se tiene que ver con unos ojos muy diferentes de lo que puede ser el rigor cinematográfico, y además es estas películas que desde mi punto de vista se enmarcan mucho en el imaginario que uno puede tener de la infancia y de las películas que vemos a través de la televisión. O sea, se fue convirtiendo en un clásico más allá de sus bondades o no cinematográficas. Es casi como de culto por estas escenas de pronto muy excéntricas, ¿no? Sí. Y estos efectos visuales que, bueno, pues ya a la luz de los años nos parecen realmente muy fuera de la realidad. Y también ese México, que ya viene con la modernidad de los años, del alemanismo y demás, que, bueno, pues es un México que ya tiene refrigeradores, que ya tiene una serie de modernidad y comodidades en la casa. Los diseños que estamos viendo ahora mismo en estas casas de los mexicanos, de las mexicanas de la época, pues sí generan una cierta nostalgia de esta idea de que se estaba renaciendo y que México se estaba integrando a una naciente globalidad, ¿no? Así es, sí, porque además, digo, el título mismo de la película, o sea, estamos hablando de Santa Claus, ¿no? Lo cual ya habla de un discurso en sí mismo, la escenografía de las casas que son de una clase media, tal vez una clase media alta. Entonces, sí es un discurso muy diferente, tal vez a lo que años antes nos enseñaba el cine mexicano, que todavía estaba muy anclado en esa comedia ranchera o en ese cine ranchero. Aquí no, aquí ya estamos asumiendo un México citadino con una problemática de una familia en la que, bueno, pues Santa Claus llega a la casa y no deja de ser efectivamente un discurso diferente. Y ya urbano completamente, ya estamos con un cine que está más urbano. En la cúspide del desarrollo estabilizador. A los estadounidenses les gustó y se volvió de culto en Estados Unidos. Sí, esta película también con los años y gracias también debido al internet y a las redes sociales y además en Estados Unidos se fijan mucho en esta película. Yo creo que lo bizarro llegó con los años porque a mí me parece que en su momento la película era vista con mucha inocencia. Sí, por supuesto. Me están diciendo que tenemos 2 minutos, no es posible. Vamos a tener que ir falta Hallmark y faltan 30 películas. Pero a ver, de estas películas que tenemos acá, que es un poco antinavideña, El Día de la Bestia, por ejemplo, ¿te gustaría comentar un poquito, Gerardo? Yo creo que es una de las grandes comedias españolas de 1995, dirigida por Alex de la Iglesia. Es un momento en el que ya se está asumiendo a la generación, creo que le toca este boom español, o sea, la generación de la movida ya está entrando en la chavorruquez de plano, y eso se lo van tomando absolutamente de broma en esta película, que es de horror y también de un humor absolutamente cáustico, y sí, es un clásico, ¿no? A mí me gusta muchísimo esta película, realmente por estrambótica. Así es, totalmente, que esa sí tiene la intención de ser estrambótica. Efectivamente, ¿no? Con toda la intención. Bueno, El Inocente, hablando de otra película mexicana, y bueno, con el reciente fallecimiento de Silvia Pinal. Así es, dirigida por Rogelio A. González, que también hacía una mancuerna muy interesante con Pedro Infante, y que fíjate que a mí me parece que es una chick flick en forma, o sea, es una comedia romántica en forma. En un momento en el que el cine mexicano creo que ya estaba buscando tener otro discurso más allá de la comedia ranchera, y entonces hace una comedia muy cáustica, muy aguda, de una chavita. Y medio sexy, ¿no? Totalmente, ¿no? Que pasa la noche con un mecánico. Ahí se anunciaba ya la sexicomedia. Así es, con Humberto Gaudaza pasa la noche, ¿no? Exacto. Esta chica, Mané, y es una de las grandes, es de Año Nuevo, pero bueno, es por las fechas, ¿no? Es por las fechas, efectivamente, y que bueno, pues ahí está presente cada año en el imaginario de los... Creo que es la única vez que trabajaron juntos, a lo mejor me estoy equivocando, pero no... Yo creo que en ese plan sí, exactamente, fue la única vez. Y ya fue no recuerdo haberlos visto en otra película juntos. Yo Tenemos tampoco. Trading Places, que bueno, aquí en México se conoció como De Mendigo a Millonario. De Mendigo a Millonario. ¿Por qué le elegiste? Yo no sé, a ver, pero me entró la duda, porque no es una película que yo hubiera elegido, a ver. Porque a mí me gusta mucho el cine de John Landis. John Landis era un director que se metía mucho en un humor que hoy sería absolutamente inaceptable, un humor políticamente incorrecto, pero además esta película está jugando con muchos factores sociales. Al final son 2 millonarios ya grandes, uno adivina que son absolutamente republicanos, que van a provocar la desgracia en su sobrino, que es Dan Aykroyd, un inútil que duerme en pijama de seda y que el mayordomo lo ve con desprecio cuando le lleva el desayuno a la cama. Lo dejan en el infortunio absolutamente
Y entonces a un vagabundo, que es Eddie Murphy, que es una de sus primeras películas como protagonista, le dan todo para que pues logre el éxito y tienen una apuesta entre estos dos personajes. Entonces yo creo que es una película muy política en la cúspide de la era reaganiana. Y Landis sí tenía mucho este discurso político en una parte de su cinematografía, en una parte de su carrera. Vaya, me parece muy interesante tu análisis. Yo no la había visto así, la había visto como una película muy maniquea, como muy simplona de bueno, al rico lo volvemos pobre y al pobre rico y a ver qué pasa, pues. Pero no, creo que tienes un punto muy interesante en la parte del planteamiento sociopolítico, incluso económico, sobre el carácter, la genética que podría ser ahí, porque también se plantea, ya nacen así, nacieron para pobres, nacieron para ricos. No sé cómo lo veas, Rafa, si quieres comentar, tenemos aquí alguna otra película para mencionar. El humor correctamente político de aquella época que nos hacía mucho reír fue uno de los lanzamientos también de Eddie Murphy para después ser Un príncipe de Nueva York y un largo etcétera. Pero esa escena de Dan Aykroyd, vestido de Santa Claus tratando de envenenar a todos los invitados, es extraordinaria, de verdad. Entonces bien vale la pena revisarla con criterio y con ojos de que sí van a ver algo políticamente correcto. Y antes de que John Landis se metiera en el lío de la dimensión desconocida, ¿no? Además, tremendo el asunto. Claro, sí. Bueno, y faltan muchísimas películas. Por ahí teníamos pendientes las de Hallmark, que ya no nos va a dar tiempo de platicar. Son más de 40 producciones las que hacen al año. Ahí sí, comedia romántica ligera, rojo y verde, todo lo que tiene que ver con los adornos navideños, una excelente escenografía, pero se quedan en la superficie, Gerardo. Y llegar a un puerto seguro, porque son películas que pueden ser un género en sí mismo, pero es la alegría de la Navidad. Pues son como... Y con conflictos, digamos, que ya sabes por dónde se va a resolver desde que inicia la película, ¿no? Sí, o sea, no, que la gente la vea feliz y que acabe feliz. Y creo que tienen un público ahí ya muy determinado, muy conservadoras, ¿no? También esas películas de Hallmark, pero bueno, tienen un público finalmente. Bueno, como lo tiene Mi pobre angelito y Regalo inesperado, que por más que les digamos que ya no las vean, las van a ver. Entonces, pues ya, ¿qué? Mi pobre angelito, que es un slapstick violenta, sanguinolenta, ¿no? Sí, ¿no? Tienen ahí su público también muy interesante. Bueno, Terrifier 3 se desarrolla en Navidad. También, por ejemplo. Ahí está, nada más si quieren ver algo contrastante. Una película que me encanta. Ahí está otra recomendación y por supuesto canciones de Navidad, del Grinch, Quién se robó la Navidad, un largo, etcétera. Y el mundo de Brian también, es una película del nacimiento de Cristo, de Monty Python, que es una película hilarante, maravillosa, sobre una vida paralela posible a la del nacimiento de Jesús. A mí y es un una humor inteligente, ¿no? Un humor muy cáustico, muy agudo, como nos tiene acostumbrados, y también ese podría ser otro clásico. Bueno, hacemos una pausa de estos cines navideños, Gerardo, no te vayas porque ya se presentó la lista de los premios Goya. Malas noticias para México, no hay ni una nominación. Buenos días. Buenos días desde la maravillosa ciudad de Granada con estas... Este miércoles desde la ciudad de Granada en España se realizó la lectura de nominados a la 39ª entrega de los premios Goya desde la voz de la actriz Natalia de Molina y el actor Álvaro Cervantes. Ya estaría. Antes de empezar con la lectura, queremos recordar a nuestra querida Marisa Paredes, actriz y presidenta de la Academia de Cine, muy querida por todos nosotros, por todos los compañeros y compañeras del cine español. Y ahora sí vamos a leer las películas y los nombres de las personas nominadas en cada una de las categorías. La entrega convoca 57 películas divididas entre españolas, europeas e iberoamericanas. El autobús está secuestrado. Los trabajos que arrasaron con las categorías principales son El 47 de Marcel Barrena, con 14 nominaciones. Señores, ¿esto qué es? La infiltrada de Arantxa Echeverría, con 13. El musical Segundo Premio de Isaac La Cuesta y Paul Rodríguez, con 11 nominaciones. Y La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, con 10 candidaturas. Con 9 nominaciones le sigue La Virgen Roja de Paula Ortiz, Casa en Flamas de Dani de la Orden y La Estrella Azul de Javier Masipe, con 8 categorías. Y Marco de Aitor Arregui y John Garaño, con 5. Guardiana de Dragones de Salvador Simo y Lin Jianping es la película de animación favorita. Obtuvo nominación en Mejor Dirección de Fotografía, Efectos Especiales, Música Original y Película de Animación. ¿Cuánto poder? Vengo por Sujo. México es el gran ausente en el premio Goya 39. Al igual que en los premios Oscar, Sujo de las mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez quedó fuera de la lista de nominados.
En la categoría de Mejor Película Iberoamericana contienden Uruguay, Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica. En Mejor Película Europea, Letonia, Italia, Reino Unido y Francia. De este último se nomina El Conde de Montecristo y la polémica película situada en México, Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Sí. La 39ª entrega de los premios Goya se celebrará en la misma ciudad de Granada el sábado 8 de febrero del 2025. No reconozco tu voz. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ya estoy haciendo la cartita a Santa Claus para que Gerardo Gil se integre de manera permanente otra vez a este espacio de Noticias 22. ¿Verdad? Gerardo, tu comentario rapidísimo, ya sabes cómo es el tiempo. Pues nada, yo creo que es una lástima que se haya quedado fuera Sujo. Creo que es una buena película. Todavía vamos a ver cómo le va en la siguiente entrega es temporada de premios, sí, ¿no? Emilia Pérez, pues yo creo que tiene grandes posibilidades. Y sí, México ha estado presente en el Goya, pero se ha quedado fuera varias veces, digamos, en la recta final. Yo nada más destacaría que hay algo muy importante del Goya y que los españoles respetan mucho su premio y le dan la dignidad que merece una premiación, y por eso tiene la repercusión a nivel de nota en todo el mundo. O sea, es una nota a nivel mundial el premio Goya, y eso creo que es algo importante de esta premiación. Perfecto. Pues muchas gracias, mi querido Gerardo Gil, de nueva cuenta por estar con nosotros. Encantado de la vida. Esperemos que sí, pronto andes de vuelta por estos lares. Aquí andamos. Y seguimos con cine, Laura, Gerardo, amigos. Hablemos del binomio imagen-música y de cómo hay bandas sonoras que trascienden a las películas. Además de ser un reconocido músico de rock mexicano por ser integrante de la segunda etapa de Botellita de Jerez, el señor González es un gran aficionado al séptimo arte. Siempre noté esta como simbiosis entre la música y el cine, que siempre se me hizo muy atractivo, muy interesante, tanto como para escribir de ello, ¿no? A través de la publicación 100 películas con música memorable, el señor González sumerge al lector en las escenas más icónicas del cine, que se quedaron grabadas en su memoria gracias a los acordes, ritmos o atmósferas que generó su banda sonora. Ha habido compositores que han llegado a hacer música que trasciende la película, ¿no? Pienso en un Ennio Morricone, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado El bueno, el malo y el feo, pero nunca ha visto la película, ¿no? Pero sí se dan casos en donde hay muy buena música y la película no es tan buena, ¿no? Pues pienso en Saturday Night Fever, ¿no? Que la película como tal, incluso la historia a mí me hace así como cortocircuito, ¿no? Incluso en estos tiempos sería hasta políticamente incorrecta, ¿no? Pero la música fue trascendente, o sea, marcó la pauta de toda la etapa de la música disco, por ejemplo. El también escritor mexicano hace referencia a películas de diversos géneros y épocas, como Tiburón, Whiplash, Psicosis, así como A Hard Night, Amélie y Moulin Rouge. El piano, por ejemplo, que con música de Michael Nyman, ¿no? Se me hace una película fabulosa. En otro rubro, los Blues Brothers, por ejemplo, con música de Rhythm and Blues de los años 60, ¿no? Increíble el soundtrack de esa película. También se hace alusión a películas mexicanas. Está La Ley de Herodes, por ejemplo, está Y tu mamá también, está, si no mexicanas en el estricto sentido, pero sí de mexicanos, está Birdman, está está también Amores Perros, que es así, se hizo aquí toda, y que su soundtrack fue muy significativo. En esta publicación, que puede ser adquirida a través de Amazon, el señor González nos cuenta detalles del filme, las circunstancias en las que fue producida, así como su relación con los compositores del soundtrack o de la música incidental. Búsquenlo, no se van a arrepentir. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, temazo de la música para cine. Tenemos una pausa, regresamos enseguida.
En los Altos de Chiapas hay un pueblo florido con una importante tradición textil, Sinacantán se llama, y que ahora es el punto de partida para una fiesta que cierra por todo lo alto en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez. El Festival Meque 2024, que celebra la riqueza cultural de los pueblos originarios de Chiapas, promueve las tradiciones y es un ejemplo de cómo el talento local puede posicionar a la entidad como un destino turístico internacional. Pero, ¿qué significa Meque? La palabra Meque está basamentada en la lengua tzotzil y tiene un significado hermoso. Quiere decir la fiesta de todos. Gastronomía, danza, música y artesanías se unen en Sinacantán, famoso por su floricultura, y la fiesta continúa en el corazón cultural del estado, Tuxtla Gutiérrez. Será la edición del 20 al 22, ¿sí? El 20 será la bendición en Sinacantán, en la Madre Tierra. El 21, la exposición de todos los stands de los municipios y todas las culturas chiapanecas. Y el 22 concluimos con el espectáculo multimedia y la participación de la Orquesta Filarmónica de Chiapas. De esta forma, el gobierno de Chiapas invita a todos a unirse a esta celebración única, donde la tradición y la modernidad se entrelazan en un evento inolvidable. Chiapas ofrece todo en el tema turístico. No le pedimos nada a nadie porque lo tenemos todo, pero lo más importante de Chiapas es su gente y que la gente que visite Chiapas se sienta chiapaneco y viva la chiapaquenidad. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Toño, platícanos. ¿Qué tal? Laura, Rafa, muy buenas noches. Pues hoy que es la tercera posada vamos a hablar del guardián de las pastorelas, el maestro Miguel Sabido. Vamos a hablar de una entrevista que hizo hace 10 años presentando su libro El Teatro Sagrado, Coloquios de México. Acompáñenme a ver qué fue lo que dijo en ese entonces. Los coloquios son las pastorelas, las epifanías, las adoraciones de Reyes, la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero también la batalla del 5 de mayo, la historia de la independencia. Esto es todas esas representaciones únicas en el mundo que se realizan en el mundo indígena. Basado en una investigación exhaustiva que abarca 3,000 años de historia de México, Miguel Sabido explica el origen de las pastorelas, pero también de las ceremonias indígenas y de los carnavales. Los franciscanos hacen obras de teatro evangelizadoras en náhuatl. Esta es la copia, obligatoriamente, por supuesto, de una de los manuscritos en náhuatl, de una obra que se puso en 1536. Entonces los mexicanos tuvimos el mayor teatro del mundo en el siglo XVI, antes de que naciera Lope de Vega. Además, el maestro Sabido destaca la importancia de conservar vivas estas tradiciones para mantener intacta nuestra identidad. Tienen el valor de que son el origen para un entramado semiótico en el que pues se juntan la música, las canciones, la coreografía, el vestuario, la escenografía, la comida inclusive, y ese entramado semiótico es el que genera los intangibles culturales que conforman la identidad cultural de México. Noticias 22, José Antonio Hernández. Días borrosos se aproximan y nos llevan a navegar en los contrastes de la soledad y la fraternidad, de la vida y la muerte. Quisiera ser madre pronto. Días borrosos de la cineasta francesa Marie Benito nos reintroduce al confinamiento desde la historia de Emilia, una mujer bióloga cuyo único deseo es convertirse en madre. Mientras se muda a un nuevo edificio, ella entablará una fuerte amistad con Felipe, un hombre que vive la última etapa de su vida. El punto de partida para esta película era hablar de la soledad y en particular la soledad que se vive en las grandes ciudades, ¿no? Cuando estamos rodeados de millones de personas. Y más allá del tema de la soledad también era, desde un principio era un encuentro entre dos personas que parecían no tener nada que ver, ¿no? Y cómo ese encuentro impactaba la vida de los dos.
La película es protagonizada por Sophie Alexander-Katz, quien trabajó en la creación del personaje de Emilia desde el año 2018. Es un personaje que estaba creciendo en mí a nivel emocional durante muchos años, entonces fue como de lenta cocción. Marie tuvo desde el principio como muy clara la película. Digamos que en términos del recorrido emocional de los personajes, todo eso estaba, digamos, milimétricamente explicado por Marie. Sobre todo porque al trabajar con Enrique Barruel, que era, digamos, una persona que era la primera vez que no solo que iba a actuar, sino que incursionaba en el mundo del cine, ¿no? Entonces esto ayudó mucho a que Enrique y yo pudiéramos tener muy claro, digamos, el recorrido emocional de los personajes. Días Borrosos, película realizada con el estímulo fiscal Eficine, tuvo su estreno en el Festival de Cine de Morelia en el año 2022. Después de Morelia estuvo en otros festivales en México, como en el Festival de Tequila, donde ganó varios premios, mejor actriz, mejor actor, mejor guión y mejor largometraje. Estuve en un festival en Mérida también. En el mundo estuve en un festival en Dhaka, en Bangladesh, y otro en Marruecos. Días Borrosos llega a salas mexicanas el próximo viernes 20 de diciembre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues ahí tenemos ya una cantidad de recomendaciones, de posibilidades interesantes. Y esta no es navideña, entonces habrá que verla. El 20 se estrena en la Cineteca Nacional. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida. La memoria de este recinto ahora está al alcance de un clic. Presentaron el sitio web y repositorio de la colección del Museo Nacional de Culturas Populares. El repositorio se presenta por primera vez al público. Es un trabajo que inició en el año de 2010 más o menos. Empezamos con el registro de todas las piezas de la colección porque se creía que el museo no tenía colección, decían que no. Y entonces nos propusimos como parte del equipo de trabajo que estaba en ese momento registrar todas las piezas que se tenían. Cada pieza es importante porque pues tiene un mensaje que no se leía en la pieza. Entonces nosotros reclasificamos la forma en cómo estaba organizada la colección. Actualmente se cuenta con el registro de más de 15,000 piezas, entre arte popular y objetos etnográficos que tienen características distintivas de los pueblos indígenas de México. Porque además se buscaba no ser necesariamente ambientaciones, sino hacer la recreación de los espacios culturales en donde se desarrollaban estas temáticas. Entonces, tenemos piezas, por ejemplo, del universo de la mate, que fue la segunda exposición. Dentro de la cultura obrera, por ejemplo, pues hay no solamente desde instrumentos de trabajo, sino también carteles de los obreros, ¿verdad? O fotografías donde se ve el espacio de lo que era el obrero. Los trabajos de digitalización continúan para conocer más sobre la historia del arte popular a través de los objetos que han formado parte de las más de 600 exposiciones que se han presentado en el museo, entre las que se encuentra la historia del maíz o de la lucha libre. Es muy emocionante ver cómo piezas que parecían que no tenían un significado, digamos, como cultural en su momento, hoy forman parte de esa historia cultural. Mucha gente se sentirá atraída por revisar estas temáticas que forman parte de un pasado, pero que están vigentes todavía esas expresiones, con algunos cambios, pero finalmente pues renovadas. El repositorio ya se encuentra disponible en la página mncp.cultura.gov.mx. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Tlalpujahua es un pequeño municipio que ha conquistado al mundo con su arte y con su creatividad. Vamos a visitar esta noche la denominada capital de la esfera de la mano de nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
Ustedes podrán ver que aquí en Tlalpujagua la esfera la exhibimos no en cajitas de empaque, no empacadas, pues las exhibimos, las promocionamos en montoncitos como si fueran naranjas, bueno, pero con esto le damos a entender a la gente que esa esfera que es un producto muy bien hecho. Nos han mencionado que por qué ponemos a trabajar a niños. No los ponemos a trabajar. Les estamos enseñando un oficio y que es un oficio que van a tener de por vida y que en determinado momento pues les genera utilidades también para mejorar la economía de sus familias, independientemente de que muchos de ellos son ya profesionistas. Soy artesano de vidrio soplado de esferas de Navidad y aparte soy licenciado en enfermería. Ser artesano es la mejor herencia que me pueden dejar mis padres porque es una tradición, una cultura que se tiene que ir trascendiendo de generación en generación. Soy una tercera generación de lo que son artesanos de esta bonita tradición, lo que son esferas navideñas de vidrio soplado. Actualmente soy estudiante, pero también ayudo a mis papás. Soy artesana y quiero compartirles un poquito de lo que es esta bonita tradición. Para elaborar una esfera utilizamos la técnica tradicional para la esfera artesanal. Son varias áreas de proceso. Iniciamos en el área de globeado o soplado, donde se le da la forma a la esfera. De un tubo de vidrio que se calienta a través de un soplete y se le da forma con la boca, soplando y se le da forma con la boca. Del globeado pasa al área de plateado, donde por medio de agua caliente se le forma un vacío a la esfera para que succione la plata. Se inyecta lo que es el nitrato y se pone en una olla caliente, se mezcla hasta que tome este color. Una vez que la plateamos, que ya queda plateada, sigue en un área que le llamamos área de secado y además de limpieza, donde se limpia la esfera para que no lleve ningún contaminante de agua o gotas de agua, debe de quedar muy limpia para continuar su proceso al área de pintura. Aquí en el área de pintura, la forma de pintar es en forma de sumergir la esfera. Se le da estos bonitos decorados con pinceles. Diferentes colores, aparte del color de fondo se le aplican otros colores de acuerdo al diseño, se le va a pegar diamantina. Después de que se le da lo que es el acabado de la pintura, se hace lo que es como el rompimiento de la pata que le queda a la hora del soplado. Esto se hace con una piedra de esmeril y finalmente se le coloca lo que es el casquillo. Pues ya una vez que le pusimos el casquillo pasa al área que le llamamos de productos terminados. Por ahí del año 2000 se inició con una pequeña feria que ahora es la gran feria de la esfera de Tlalpujagua. Al abrirse la feria se generan más de 3,000 empleos directos y otros tantos indirectos, independientemente de que seamos o iniciamos un promedio de 70 productores, pues actualmente somos más de 500 solamente en el sector esferero. Tlalpujagua, aparte de ser el pueblo de la eterna Navidad y ser pueblo mágico, cuenta con muchos lugares más para deleite de los turistas.
Gracias a nuestros amigos del Sistema Michoacano y nos despedimos celebrando los 49 años de Sia, compositora y cantante australiana, ganadora de 10 ARIA Music Awards, que son los de grabaciones de Australia, 9 nominaciones a los Grammy, ha escrito bandas sonoras, además de interpretar diversos personajes en cine y en televisión. Laura, amigos, y por si no se han cansado de temas navideños, van a ver qué salida hemos seleccionado a propósito del cumpleaños de Sia. Apenas estamos encarnándonos, ¿eh? Es el inicio. Nos vemos.